Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Buenas tardes, en esta ocasión les quiero dar la bienvenida a esta RCIT en la que trataremos exclusión del voto. Los expositores serán el doctor Santiago Capagli, la doctora Lidia Roxana Martín y estará bajo la coordinación de la doctora Adriana Torrado. Previo al inicio de la disertación, a quienes agradezco a los disertantes de la coordinadora, quería mandar unas palabras de agradecimiento a todos los integrantes de la Comisión de Actuación Profesional en Procesos Concursales por todo el trabajo que están realizando con el aporte permanente, como ser colaboraciones que se encuentran y se van a encontrar publicadas en la página del Consejo Profesional, como recopilación de jurisprudencia, realización de conferencias, RCIT, propuestas para ser presentadas ante la Cámara Nacional de Apelaciones en la Comercial, como ante diversos organismos. También agradecer a las autoridades del Consejo Profesional por el apoyo permanente que nos brindan a esta comisión, por escucharnos, por trabajar conjuntamente con nosotros en pos de la jerarquización de nuestra especialización. Darle las gracias a todos los que están del otro lado por este esfuerzo que dedican día a día para ir perfeccionando los conocimientos y, bueno, seguramente nos encontramos en una próxima RCIT que estamos preparando para los próximos días. Bueno, buenas tardes nuevamente. Buenas tardes. En primer lugar, me voy a presentar. Soy la contadora Adriana Elena Torrado, síndico titular y miembro de la Comisión de Actuación Profesional en Procesos Concursales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Estamos reunidos en el ciclo de actualidad en sindicatura concursal para tratar el tema exclusión de voto en los concursos preventivos, jurisprudencia relevante con especial tratamiento al caso de AFIP. En primer lugar, disertará la doctora Lidia Roxana Martín, contadora pública y abogada de la Universidad de Buenos Aires, doctoranda de la Universidad de Buenos Aires por la Facultad de Derecho,
Tiene maestrías en Derecho y Economía, posgrado en especialización en sindicatura concursal, carrera de posgrado en especialización en docencia universitaria para ciencias económicas, profesora de la Universidad de Buenos Aires y de El Salvador, tanto en carrera de grado como posgrado, síndico titular y actualmente vicepresidenta de la Comisión de Actuación Profesional en Procesos Concursales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. La doctora Martín va a disertar sobre la evolución de la exclusión de voto y las distintas clases de exclusiones que admite la doctrina y recepta la jurisprudencia. Muchas gracias, doctora Adriana Torrado, por darme la palabra. Es un gusto compartir este nuevo ciclo de actualización en procesos concursales con los integrantes de la comisión y en esta ocasión compartir panel con el doctor Santiago Capagli, que ya vendrá la presentación, pero el doctor Capagli, además de ser secretario del Juzgado Nacional de Primera Instancia número 3, acaba de publicar un artículo en una revista especializada en cuestiones mercantiles y concursales, referente precisamente a la exclusión del voto del acreedor AFIP. Así que, bueno, muchas gracias a ambos. Me gustaría comenzar a hablar del tema exclusión de voto, contextualizándolo. Todos sabemos que la resolución del artículo 36, que declara verificado o admisible el crédito o el privilegio, es definitiva a los fines de fijar quiénes son los acreedores que van a otorgar la conformidad a la propuesta realizada por el deudor y a la postre son los que van a definir el éxito del concurso preventivo con la consecuente homologación y son los que de alguna manera van a definir el rumbo de la empresa, si va a continuar o no con sus actividades comerciales y empresarias, que en la actualidad sabemos que es el norte a donde tenemos que apuntar producto de esta pandemia y las medidas de aislamiento preventivo social y obligatorio. Sin embargo, sabemos que pese a estar incorporados en la resolución del artículo 36, no todos los que se encuentran en ella votan. Y no votan porque precisamente la naturaleza jurídica del concordato es procesal, o sea, la ley de procedimiento dice que se excluyen a algunos acreedores, sin entrar a diferenciar si tiene naturaleza contractual o es una colegiatura. La ley de insolvencia se basa en determinados principios, la concurrencia, la igualdad de acreedores, la par condictio, hoy bastante desvirtuada, y protege y tutela determinados intereses, que son el interés del acreedor en cobrar el máximo de su crédito, el interés del deudor en mantener la empresa en marcha, el interés de los trabajadores en mantener la fuente del trabajo, el interés del Estado en mantener el orden público económico. Y en mérito a todos estos intereses tutelados e intereses protegidos y a los principios concursales, es que la homologación necesariamente debe ser transparente. ¿Por qué? Porque se impone el acuerdo homologado a aquellos acreedores que no votaron, a aquellos acreedores disidentes y además aquellos que no concurrieron y luego se incorporan al pasivo concordatario. De ahí la transparencia que tiene que tener una homologación y a raíz de esta transparencia es donde la ley taxativamente expone quiénes son los acreedores que no van a votar. Ahora, recordemos que para incorporarse en la resolución del artículo 36, un acreedor debe haber sorteado primero las impugnaciones y oposiciones que podrían haber realizado los otros acreedores y el deudor, y además sorteado el tamiz del control de legalidad del crédito por parte de la sindicatura cuando se somete a la verificación. A ver, ¿qué podemos decir? Lo primero que podemos decir
en cuanto a la exclusión de acreedores que no votan, son los que la ley expresamente dice que se excluyen. O sea, hay una taxatividad en la norma legal en materia de exclusión de voto. Ya prácticamente es inexistente la parte de doctrina, la jurisprudencia que se inclinan por el carácter taxativo de estas exclusiones. Sin embargo, aquella parte, por más mínima que sea, que sostiene que las exclusiones son taxativas, lo sostienen en mérito a que como estas exclusiones restringen un derecho, que es el derecho a votar al acreedor, entonces debe interpretarse restrictivamente. Y en base a estos argumentos es que no se admiten o no se admitían otras exclusiones. Cuando la ley excluye a los acreedores, los excluyen porque entienden que van a votar o van a obrar de acuerdo a un interés que no es el interés concursal, que puede ser, por ejemplo, en relación a vínculos de parentesco o en función a una cuestión de afinidad, en donde el valor familia o el valor amistad está por sobre el valor concursal. Y esto es lo que tiene en vista la ley cuando regula la exclusión de acreedores. El doctor Maffía decía en sus papers que el artículo 45 es raquítico, porque solamente o mayoritariamente excluye a personas físicas. Y en la actualidad sabemos que hay mega emprendimientos, estructuras grupales que son cada vez más complejas y sin embargo no están dirigidas a los controles internos o externos de una empresa o a otros entramados negociales, sino que está orientada nuestra legislación a personas físicas. Podemos dar algún ejemplo que tengo acá. Por ejemplo, Frigorífico Doina, Sociedad Anónima, concurso preventivo, es un fallo del año 2004 de la Sala D. En este caso, el presidente de la acreedora era el yerno del director de la concursada. Esto lo hace saber el síndico al momento, en ocasión de la presentación del informe individual, y pide la exclusión. Sin embargo, la justicia no hizo lugar a la exclusión, toda vez que no se encontraba en las causales expresamente taxativas de la ley concursal. Sin embargo, con el tiempo, estas exclusiones se fueron expandiendo, hubo interpretaciones al respecto con más amplitud. Abrió otros caminos, por ejemplo, cuando la ley excluye al cónyuge, excluye también al concubino o al conviviente. Todos sabemos que a partir de agosto del 2015, cuando se sanciona el Código Civil y Comercial de la Nación, ya regula el Instituto de la Unión Convivencial, ya protege al concubino y se fue un poco expandiendo las exclusiones. En el caso, por ejemplo, Farhat, de la Sala D del año 2007, la ex concubina de un concursado le permitieron votar, pero precisamente por ser ex concubina, ¿sí? Y el magistrado en esa oportunidad interpretó que la ley, cuando habla de categorías o taxatividades en materia de exclusión, habla de género o de categorías. Y estas categorías admiten especies dentro de cada categoría, de manera tal que una concubina podría ser una especie dentro de la categoría genérica de la exclusión cónyuge. Vamos a ver qué dice la Corte en este sentido, en cuanto a la taxatividad o a la interpretación analógica o extensiva. En el caso Chiano Juan con Gobierno Nacional, Ministerio de Bienestar Social, la Corte en este caso receptó un criterio amplio de interpretación y expresamente dijo: por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente,
Es propio de la interpretación indagar lo que ellas dicen jurídicamente. En esta indagación no cabe prescindir de las palabras de la ley, pero tampoco atenerse rigurosamente a ellas cuando la interpretación razonable y sistemática así lo requieren. De manera que no cabe duda que la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es amplitud en cuanto a la interpretación. Hasta acá vemos que hasta no hace poco el criterio de interpretación era mayoritariamente taxativo respecto de las exclusiones. Luego empezaron a aparecer otros supuestos, como cuando el acreedor tiene interés en el paquete accionario o por cuestiones de competitividad, un acreedor quiere excluir a un deudor del mercado, y empezaron a aparecer otras herramientas o institutos jurídicos, como el abuso del derecho, el fraude a la ley, y hubo varias situaciones que necesitaron o merecieron una mirada especial. ¿Cuáles son los acreedores que merecen una mirada especial? AFIP, sin lugar a dudas, que no nos vamos a detener porque el doctor Santiago Capagli seguramente nos va a ilustrar con mayor amplitud y solvencia. Los cesionarios o los no originarios que han obtenido su derecho patrimonial. En este punto es importante tener presente que los acreedores no originarios son aquellos que obtuvieron un derecho patrimonial a raíz de una cesión o subrogación y originó una sustitución en la persona del acreedor. Ya no es el acreedor originario que contrató con el deudor. Estamos hablando ahora de un acreedor como sería derivado, ¿sí? Y se discute en doctrina si el acreedor derivado o no originario tiene solamente el derecho al crédito, o sea, un derecho patrimonial, o también tiene el derecho al voto y al crédito como una unidad, ¿sí? No como una decisión. ¿Por qué es importante analizar el caso del cesionario? Porque podría alterar las mayorías previstas en la ley, ¿sí? Hay algunas cuestiones, por ejemplo, en el caso Eficaz S.A. sobre concurso preventivo, que en el caso de una cesión, la doctora Villanueva en su fallo tildó de sospechosa la maniobra al momento de excluir a este acreedor, lo llamó en el fallo el voto cantado, porque era obvio que esta operatoria iba a votar favorablemente. Se trataba de bueno, no voy a comentar todo el fallo porque no viene al caso, pero lo importante es que lo que se cuestiona acá no es que es un instrumento ilegal. La cesión es un instrumento absolutamente legal, forma parte del tráfico, agiliza la circulación mercantil, se debe otorgar de buena fe, es una práctica basada en los negocios, todos los créditos en principio pueden cederse, pero lo que a lo mejor acá se emociona es que estaría limitado no el derecho al crédito ni a la cesión, sino el derecho a votar, a otorgar la conformidad, ¿sí? Esto es lo que se observa, si es o no un acreedor legitimado para votar. Ante inexistencia de norma expresa, la jurisprudencia tomó distintos caminos, hay algunos que se inclinan por la viabilidad de la sustitución, ¿sí?, en cuanto al derecho al voto, y hay otra parte que considera al sustituto no legitimado para votar. La línea de pensamiento que se inclina por la exclusión de voto al no convocado al acuerdo
Dice que son sujetos que verificaron su crédito, que están incorporados en el artículo 36, pero que como podrían tratarse de un tráfico de votos, limitan y restringen esta posibilidad de votar. Los que se inclinan por esta moción entienden al concordato no como un acuerdo de voluntades, sino como un colegio creditorio, en donde el resto de los acreedores no permiten que otros ingresen a esta colegiatura. Hay un fallo, por ejemplo, Auxilio Néstor Aníbal sobre quiebra, incidente de apelación, es un fallo de julio del 2012. En este caso, el cesionario, ¿qué pasó? No pudo explicarle al juzgado por qué se endeudó con intereses para comprar un crédito y otorgar una conformidad a una propuesta de pago en cuotas, diferida en el tiempo y sin intereses, de manera tal que, sin lugar a dudas, se trataba claramente de una maniobra fraudulenta. Por otro lado están los que aceptan y defienden la transferencia de un crédito porque niegan, por un lado, la existencia de una colegiatura, entiende que un concordato es un acuerdo de voluntades y son acuerdos individuales, una suma de acuerdos individuales. Aparte, entiende esta postura que está basada en la buena fe, que no puede limitarse la cesión de créditos y que además cuando uno compra o hay una cesión de créditos, no se cinde el derecho al crédito, el derecho a voto, por lo tanto tiene el derecho a las dos cosas, a votar y al derecho patrimonial de cobrar su crédito. Entre estas dos posiciones, en cuanto a en materia de cesión, tenemos una posición intermedia de tipo procesal, que tiene que ver con una vez que se realiza la cesión, contar con la autorización o la conformidad del deudor y de los acreedores para votar. Esta moción se propuso exitosamente en el caso Reino Sociedad Anónima sobre concurso preventivo. Es un fallo de la Sala D del año 2012. Siempre que hablamos de exclusión de voto, tenemos que tener en cuenta cuál fue el fundamento del legislador para excluir a un acreedor. Convengamos que en un concurso preventivo, tanto deudor como acreedor tratan de tener salidas negociadas, declinan ambos en sus intereses patrimoniales en pos de un interés superior, que es el interés concursal, que es la masa de los acreedores y que de alguna manera la transparencia de la homologación está protegida por el orden público concursal, que en definitiva es lo que legitima, ¿sí?, la imposición de este acuerdo a una minoría de acreedores no votantes. ¿Qué otras miradas tenemos que ver, aparte de AFIP, que ya lo vamos a ver en relación al sesionario que ya vimos? La figura de abuso del derecho y de fraude a la ley. Esto también merece una atención especial. Sabemos que hay abuso cuando el derecho se ejerce en forma contraria al espíritu, objeto y finalidad y se desvía el destino para el cual la ley ha sido creada. No necesariamente un acto abusivo es ilegal. Lo que es abusivo es respecto a los intereses jurídicamente protegidos por la norma. Podemos dar ejemplo. En el caso Avemar, Sociedad en Comandita por Acciones, un concurso preventivo. Bueno, en este caso hubo abuso por parte del acreedor. Sabemos que también el abuso puede venir por parte del deudor cuando realiza una propuesta irrisoria de acuerdo preventivo. En el caso Avemar, el deudor hizo una propuesta de pago del 100% en una cuota a un año,
y esto fue rechazado por el acreedor. Sin lugar a dudas, había abuso por parte de este acreedor, porque si bien está en su derecho no adherir a una propuesta concordataria, no está sería abuso cuando el objetivo no es una cuestión de hostilidad manifiesta infundadamente, sino que tiene que tener otro tipo de objetivos. Y en relación al Instituto de Fraude a la Ley tampoco está dentro de los presupuestos taxativos de exclusión en nuestra legislación, pero hay fraude cuando el acreedor tiene conductas deshonestas, basadas en intereses contrapuestos o imparciales. En este caso también hay que proceder al pedido de exclusión. Hay varios casos, podemos citar, por ejemplo, Productos Mainumbi sobre concurso preventivo, es un fallo de la Sala A del año 2004. En este proceso había un acreedor, Agritech, sociedad anónima, que era un acreedor que tenía la mayoría del paquete accionario de la deudora, y cuando advierte que la deudora no logra obtener las conformidades necesarias para homologar el acuerdo, este acreedor lo que hace es vender parte del paquete accionario para poder incorporarse, emitir el voto y obtener la homologación que sin su participación no lo hubieran tenido. Y siempre es una maniobra en perjuicio de los acreedores. Otro caso que podemos citar es Arcángel Magio sobre incidente de impugnación de acuerdo preventivo. En este caso hubo cesiones de créditos con privilegio en donde los acreedores renunciaban, los acreedores no originarios, ¿no? Los cesionarios renunciaban a su privilegio para votar un acuerdo irrisorio propuesto por el deudor que afectaba el derecho de los acreedores participantes de este acuerdo. Vamos ahora al fundamento en cada caso, porque sabemos que en nuestro país hubo, analizando los casos particulares, hubo distintas causales de exclusión con distintos fundamentos, siempre estudiando el caso concreto, siempre para preservar la transparencia en la homologación, siempre para mantener la libertad de contratación y siempre para evitar la distorsión de las mayorías que regula nuestra ley de insolvencia. Tenemos, por ejemplo, el acreedor derivado, que ya dedicamos unos cuantos minutitos a comentar de qué se trata, ya sea vía cesión o vía subrogación, y sobre este punto hay jurisprudencia a favor y en contra, algunos que admiten o no admiten la emisión de voto por parte de este tipo de acreedores. Relación de parentesco que impide el derecho a voto cuando hay analogía o cuando hay criterios en materia de extensión de este concepto, y considerando fundamentalmente las categorías, la enumeración taxativa de la ley como si fueran categorías genéricas de exclusión de acreedores. Otro caso de exclusión tenemos los contratos con prestación recíproca pendiente, que la exclusión se basa en situaciones particulares, cuando hay contratos entre deudor y acreedor autorizados por el juzgado para continuar. En algunos casos se hace lugar a la exclusión de voto en base a este criterio. Podemos citar, por ejemplo, el caso Fantelli e Hijos, Sociedad de Hecho, Juzgado Civil y Comercial de Mendoza, en donde acá era un acreedor por una cuota de un bien entregado en leasing que continuó prestando sus servicios, y el juzgado de Mendoza resolvió excluirlo del cómputo de acreedores en este caso. También hay fallos que no hacen lugar a la exclusión. El caso de los vínculos societarios.
tengamos presente que la ley expresamente excluye cuando hay control, pero cuando hay un control externo de la sociedad, o sea, hay sociedades que manejan externamente por tener mayoría del paquete accionario, pero no trata el control interno y tampoco otros tipos contractuales en donde también hay control. Por ejemplo, hay casos de dominación como contratos de distribución, leasing y franchising, en donde el distribuidor, el concesionario, el franquiciado se halla en una situación de subordinación respecto al productor dador. Y estas son cuestiones que también debería tener en cuenta la doctrina y sería interesante que recepte la jurisprudencia para analizar el control interno u otro tipo de control a los efectos de la exclusión. Otro caso de exclusión, tenemos el acreedor hostil o visceral, es el claro típico del caso Avemar que acabamos de comentar. En este caso, el interés del acreedor confronta con el interés concursal, porque se coloca en una situación adversa al concurso preventivo. Y esto se contrapone a lo que es el voto conniviente o el voto complaciente. En este caso ya se sabe de antemano que el acreedor hostil o visceral va a votar negativamente, de manera que puede también comprender una práctica abusiva, ¿sí? Se da también cuando hay competencia desleal o alguna cuestión visceral. Y en cuanto a esta hostilidad, tampoco hay criterios comunes en la jurisprudencia. Parte de la jurisprudencia lo excluye, otra parte no lo excluye, pero sí tenemos que tener en cuenta que la finalidad de esta hostilidad es hacer fracasar o frustrar el concordato y de alguna manera perjudicar a toda la masa de acreedores involucradas. Y con esto terminamos los distintos tipos. Yo solamente quería agregar algunas cuestiones, antes de darle la palabra al doctor Capagli, algunas cuestiones que tienen que ver con el fisco, pero no en nuestro país, sino cuál es el tratamiento en la legislación comparada. Por ejemplo, en prácticamente todos los países, siempre el fisco trata y el Estado de tener una suerte de apoyo, otorgando los resortes necesarios para que las empresas puedan sortear su estado de dificultades económicas financieras y salir de la crisis. Traje acá alguna ley comparada, por ejemplo, la ley peruana. La ley general de Perú exige que el Estado esté presente en las juntas y si va a votar en contra de la reestructuración del plan o acuerdo global de refinanciación o se manifiesta en contra de la continuación empresaria, debe fundar su postura. Esto está en el artículo 48, inciso 1 y 2 de dicha regulación, cuando trata específicamente al acreedor tributario. En Bolivia, tiene una ley de agosto de insolvencia del año 2003, con un decreto reglamentario del año 2004. El capítulo 5 se refiere a la Junta de Acreedores y en el artículo 13 expresamente dice que en la Junta no votan los trabajadores ni tampoco el Estado, ni el fisco. México, ¿qué regula en esta materia la ley de concursos mercantiles del año 2000? México condona todo lo que son multas, intereses, actualizaciones, accesorios, si el deudor arriba a una solución consensuada con sus acreedores. Esto es una manera en que el fisco contribuye a la salida airosa de la empresa y de la situación. La ley de bancarrota de Estados Unidos ya sabemos, la capacidad de imposición a los acreedores disidentes a través del famoso
Crandon Power, copiado de la ley norteamericana, que se impone aunque el acreedor que se opone sea el fisco. En la misma línea de pensamiento y jurisprudencial tenemos a Brasil. Brasil también puede imponer el acuerdo concursal a categorías disidentes, incluida el fisco, y por esto, y con esto, y cierro antes de darle la palabra al doctor Capagli, la ley alemana, que es muy avanzada en este sentido, y debido a la abolición de todos los privilegios a favor del organismo recaudador, el tratamiento de es como si fuera un acreedor común, o sea, le sacó todo tipo de privilegios. Bueno, como vemos, en la legislación comparada siempre se orientan a ayudar a las empresas en crisis a que puedan sortear su estado de cesación de pagos y reestructurar sus deudas. Con esto termino. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Martín por su excelente exposición y antes de presentar al doctor Capagli, quiero aclarar que las preguntas serán respondidas vía chat. A continuación, el doctor Capagli es abogado, graduado de la Universidad Católica Argentina en el 2007, secretario de primera instancia del Juzgado Nacional en lo Comercial número 3. Antes ejerció la profesión de abogado en diversos estudios jurídicos de Buenos Aires y es jefe de trabajos prácticos de sociedades designados por concurso en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El doctor Capagli disertará sobre la exclusión de la FIP de la base para el cómputo de las mayorías de un concurso preventivo. Y para ello se basará en 3 ejes. ¿Qué pasa cuando el concursado cumple con el procedimiento administrativo y con todos los requisitos que establece la resolución general, pero la FIP no presta su conformidad? ¿Ese hecho importa colocarlo en estado de quiebra virtual? También va a mencionar el caso Álvarez, su concurso preventivo, que excluyó a la FIP por apartarse injustificadamente de su propia normativa. Y por último, el juez puede eliminar a los efectos del cómputo de las mayorías a la FIP con el argumento de que su postura encierra un ejercicio abusivo del derecho. Bueno, doctor, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Antes que nada quería agradecer al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, a la presidenta del Consejo, a su secretario, a los miembros de la Comisión de Síndicos Concursales, en especial a Adriana Torrado, a Silvia Gómez y a Roxana Martín por el espacio, por la oportunidad que me dan para compartir esta charla en el marco del ciclo de actualidad en sindicatura concursal. El tema que nos convoca, como ya se anticipó, es la exclusión de la FIP de la base para el cómputo de las mayorías de un concurso preventivo. Creo que hoy la FIP es un jugador central en los concursos, con un protagonismo muy acentuado y con una tendencia consolidada a ser un acreedor significativo en cualquier concurso. Así que me parece que siempre es desafiante y es útil poner en común los problemas que esta temática nos puede plantear en nuestro día a día a síndicos, a litigantes y a funcionarios. Me gustaría hacer foco en pensar juntos, en recorrer 2 ejes que creo que son los que nos pueden dar valor agregado. Un primer eje es, como se adelantaba en la introducción, ¿qué pasa cuando el concursado cumple con el procedimiento administrativo y con todos los requisitos que establece la Resolución General 3587 del 2014 de la FIP, que es la que impone las condiciones del plan de pagos al que debe adherirse el concursado, pero la FIP no presta su conformidad y ese hecho importa o colocarlo casi en un estado de quiebra virtual al concursado. El juez
puede analizar, puede determinar que el concursado ha cumplido con los requisitos de la resolución general, o es un terreno en el cual no puede meterse. Eso como un primer eje. Y un segundo eje, obviamente totalmente conectado con esto, es si efectivamente el juez determina, juzga que el concursado cumplió con los requisitos de la resolución general 3587-2014, ¿puede excluir a la AFIP de la base para el cómputo de las mayorías? Y planteo esto teniendo en mira que la AFIP no es uno de los sujetos que enumera el artículo 45 de la ley de concursos, artículo que, como muy bien explicaba Roxana Martín, es el que identifica ciertos sujetos que quedan excluidos de la base de cómputo porque se presume que siempre votarán a favor del concursado, parientes, sesionarios y controlantes de la sociedad. O sea, mi punto es, ¿cómo sostener jurídicamente una decisión que prive al acreedor de un derecho elemental y esencial, como es el derecho a votar, o mejor dicho, el derecho de no votar, de no prestar su conformidad a la propuesta de un acuerdo preventivo? Ese es el desafío que propongo. Como propuesta de trabajo, les quiero compartir un caso real que nos puede servir de guía porque se mete de lleno en la temática. Es una resolución de primera instancia que quedó firme, eso ya tiene un valor importante también creo, y que puede servir a la hora de encarar esta problemática, nos puede servir en algún. El expediente se llama Álvarez Hermanos sobre concurso preventivo y tramita en el Juzgado Nacional Comercial número 3 a cargo del doctor Jorge Sicoli. Fue resuelto el 19 de julio de 2019 y fue publicado con un comentario de doctrina de Valentín Martínez. Acá les dejo el link de acceso a la resolución y al comentario. Metámonos de lleno entonces en los hechos del concurso. Solo para tomar dimensión y ponernos en perspectiva, Perfil de la concursada era una concursada, estaba en el negocio de la industria de la alimentación hace 60 años y es líder en el mercado local en la producción y procesamiento puesta en góndola de especias, hierbas y condimentos. Son los productos que vemos en las góndolas con la marca Alcalá. Tiene dos plantas industriales propias y un poco más de 50 empleados en relación de dependencia. En el año 2017 se presentó un concurso preventivo y transitaron sin mayores sobresaltos la negociación con el número de sus acreedores, la mayoría eran financieros y obviamente la AFIP. ¿Cuáles son los antecedentes del expediente? En el marco, yendo al hueso, ¿no? En el marco del periodo de exclusividad, la concursada presentó la propuesta de acuerdo preventivo para acreedores quirografarios, una para la AFIP y otra para los restantes acreedores. 6 días antes de que venza el periodo de exclusividad, la concursada pidió al juez que conceda una prórroga de 30 días porque aún no había obtenido la conformidad de la AFIP. Para sostener su pedido, la concursada agregó al expediente judicial una copia de la nota pro forma que presentó ante la AFIP con el objeto de obtener su conformidad con la propuesta de pago que formuló en los términos de la resolución general 3587. Quisiera hacer énfasis en un aspecto central. La conformidad de la AFIP era necesaria para alcanzar las mayorías suficientes para que el tribunal evalúe y aprobar la propuesta de acuerdo preventivo. Es decir, vuelvo un poco al inicio, en un rol, la preponderancia o el protagonismo que tiene la AFIP en los concursos. Bueno, el juez admitió el pedido del concursado y prorrogó el periodo de exclusividad. No importa ahora las fechas, pero para ubicarnos temporalmente, se prorrogó hasta el 14 de noviembre de 2018, para que nos situemos en esa perspectiva. Estando pendiente de parte de la AFIP expedirse en sede administrativa acerca de la admisión del plan de pagos de la concursada, y estando todavía dentro del periodo de exclusividad, la AFIP intimó a la concursada para que acredite la regularización de las deudas postconcursales impagas.
Inmediatamente la concursada acreditó ante la AFIP en sede administrativa haber regularizado su deuda postconcursal y también lo informó en el expediente judicial. La intimación, la vista administrativa que le corrió la AFIP a la concursada decía textualmente, y en lo que acá interesa, lo siguiente. 28 de septiembre de 2018, la presente se refiere a la solicitud de conformidad presentada ante este organismo. Se advierte que aún registra obligaciones postconcursales impagas, razón por la cual se solicita tenga a bien acreditar su regularización o manifieste su forma de cancelación. Y cierra la nota diciendo: se deja expresa constancia que hasta tanto no se dé cumplimiento a lo requerido, este organismo no podrá expedirse con relación a la conformidad solicitada. Entonces, bueno, como conté, inmediatamente dentro de las 48 horas la concursada respondió a la vista y regularizó su deuda concursal, pero de la vista de la AFIP surge que el motivo por el cual ella demora la aceptación del plan de pagos era que registraba deuda fiscal postconcursal vencida, hecho que en la visión de la AFIP podría configurar un comportamiento fiscal inadecuado, que es uno de los elementos que dicho organismo tiene o puede tener en consideración o debería tener en consideración a la hora de aprobar el otorgamiento de su conformidad con el plan de pagos, de acuerdo a lo que establece el artículo 12, inciso B de resolución. Pasamos de año, digamos, nos vamos a marzo de 2019, se contestó la nota, la concursada contestó la nota, regularizó su situación y la AFIP continuaba sin expedirse, sin tomar una decisión, sin expedirse. Por eso la concursada y la falta de decisión de la AFIP pidió al tribunal concursal que judicialice, entre comillas, la cuestión, dando traslado a la AFIP. Ya estaba vencido el periodo de exclusividad. Y acá viene la primera decisión del juez, que en definitiva no deja de ser un traslado, pero es una decisión que el juez aceptó dar cauce procesal a la petición del concursado y escuchar a la AFIP. Quiero dedicar una especial atención al hecho de que el juez admitió dar traslado, porque esto significó un mensaje claro al concursado y a la AFIP, en el sentido de que el juez, al dar el traslado, ha decidido colocarse en un rol protagónico y activo y que tomará una decisión. Y digo esto porque el acreedor no está obligado a explicar o fundamentar por qué razón no presta conformidad con la propuesta de pago del concursado. Pero, tres cosas. Frente a las particularidades de la normativa de la AFIP, que con el cumplimiento de sus requisitos objetivos debería brindar su conformidad. Y dos, sumado a la percepción de que la AFIP en ese asunto puntual podría estar actuando en forma arbitraria. Y lo desaconsejable, en tercer punto, lo desaconsejable de sostener en el tiempo la situación de un estado de quiebra virtual, porque ya estaba vencido el periodo de exclusividad, la conformidad de la AFIP no estaba prestada y era elemental, era dirimente, el juez estimó entonces, como les dije, adecuado dar cauce procesal al planteo y escuchar a la AFIP. ¿Cuál fue la posición de la AFIP? Lo pongo en la diapositiva. La AFIP sostuvo que no se encontraban, dadas las condiciones de viabilidad de cumplimiento que le permitan expedirse respecto de la solicitud de conformidad con los términos de la resolución 3587, porque el concursado no ha logrado demostrar solvencia suficiente
para hacer frente a sus obligaciones pre- y postconcursales. Bien, la decisión del juez Sicoli, ¿cuál fue? La decisión fue excluir a la AFIP del cómputo de las mayorías establecidas en el artículo 45. Y quiero compartir dos fundamentos centrales de esa decisión. Primero, el juez determina que la concursada cumplió con el procedimiento administrativo que establece la Resolución General 3587. Y segundo, desestima la oposición formulada por la AFIP en el expediente. Respecto al primer fundamento, ¿cómo llega un juez concursal a afirmar, a determinar jurisdiccionalmente que el concursado cumplió sin vicios, sin omisiones, con los requisitos y con el procedimiento que fija la resolución de la AFIP? Bueno, el juez analiza los artículos 37 y 38. El artículo 37 alude a, el título es condiciones para el acuerdo preventivo, y dice que a los efectos de considerar la posibilidad de prestar conformidad a un acuerdo preventivo, la propuesta deberá observar los siguientes requisitos, y enumera los requisitos propios, las condiciones mínimas que exige la FIP. Y el 38, cuyo título es formulación de la solicitud, es la nota del requerimiento formal. Entonces, el juez constata que con la prueba documental que acompañó el concursado, se cumple con esas pautas, si se mete de lleno a analizarlas, y declara que con esa documentación es suficiente para tener por cumplida la carga que le exige la normativa como requisito previo para que la FIP considere la posibilidad de prestar conformidad a la propuesta. El juez acompaña su conclusión con una cita del contador Stolnicker, que alude a que en relación al plan de pagos de facilidades especial previsto por la provincia de Mendoza, pero con las modificaciones, con las adaptaciones del caso es aplicable a nuestro asunto, un tribunal había resuelto que la mera solicitud de dicho plan con las formalidades y los tiempos de ley es suficiente como para tener por válida la conformidad del ente recaudador, ya que no existiría la posibilidad de denegarla si se ajusta a las pautas exigidas por el organismo, en la medida que se ajusten las pautas exigidas por el organismo. El segundo fundamento, esto es cómo llega el juez a desestimar, a refutar lo dicho, lo sostenido por la FIP, de que no se encontraban dadas las condiciones de viabilidad de cumplimiento que le permita expedirse respecto a la solicitud de conformidad, porque el concursado no había logrado demostrar solvencia suficiente para hacer frente a las obligaciones pre- y postconcursales. ¿Cómo encara esto el tribunal? El punto de partida es la propia normativa de la FIP. La propia normativa de la FIP persigue, busca anular la discrecionalidad. Ese es el centro de esta regulación. ¿Por qué? Porque al determinar, al fijar qué requisitos objetivos debe cumplir el concursado para que la FIP considere la posibilidad de otorgar su conformidad con una propuesta de acuerdo, lo regula, lo deja ya estandarizado. Es el punto de partida. Entonces, el tribunal razona diciendo, AFIP, si pretende denegar la conformidad, dígalo con todas las letras y de acuerdo al procedimiento que fija la resolución. No es que el juez no afirma que la AFIP no pueda hipotéticamente denegar la conformidad, pero si lo hace, dice el juez, tiene que cumplir con los requisitos que la propia reglamentación determina. Esto es, linkeamos acá que la oposición formulada por la FIP se sustenta
únicamente en una manifestación de la abogada apoderada de la AFIP, en un escrito judicial, pero no contiene en apoyo de su oposición un fundamento objetivo que la sostenga. Y de acuerdo con lo que dispone el artículo 22, hay determinados funcionarios que están autorizados para resolver las solicitudes de planes de facilidades. Y bueno, para ello la normativa les impone realizar una evaluación global del contribuyente y de los dictámenes técnicos jurídicos pertinentes conforme a las pautas establecidas en el artículo 12. Por su parte, el artículo 12 establece que para resolver las solicitudes presentadas se considerarán respecto de cada contribuyente o responsable las siguientes pautas de evaluación. El inciso B alude al comportamiento fiscal. Ahora, en este asunto lo que faltaba era el acto administrativo. ¿Dónde está? Es decir, los funcionarios de la AFIP, no su abogada apoderada para litigios, deben evaluar las pautas del artículo 12 y emitir, si lo consideran, un acto administrativo denegándolo. Esto no sucedió, porque de haber existido un acto administrativo en ese sentido, es obvio que, o por lo menos la AFIP tuvo la oportunidad de haberlo acompañado, de haberlo acreditado. El tribunal cierra un poco esta idea diciendo la oposición de la AFIP no se sustenta en antecedentes objetivos y concretos, tal como exige su propia normativa, sino en cuestiones subjetivas vinculadas a la fiabilidad del concursado, porque alude a que el concursado no logró demostrar solvencia para hacer frente a sus obligaciones, lo que contradice el propio espíritu de la resolución, en cuanto, como decíamos hace unos segundos, tiende a anular la discrecionalidad. Al determinar qué requisitos objetivos debe cumplir un contribuyente para que la AFIP considere la posibilidad de otorgar su conformidad con una propuesta de acuerdo. En conclusión, la conclusión de la resolución del juez es: el concursado demostró haber cumplido con las obligaciones formales a su cargo impuestas por la resolución de la AFIP. Y la AFIP solo trajo al expediente judicial una explicación vacía, sin apoyo en su propia reglamentación. Explicación asociada a cuestiones subjetivas, como decíamos, pero no vinculada a cuestiones objetivas y verificables. Bien, pasando en limpio entonces, respecto de este primer eje de la charla, esto es lo que yo proponía, el juez puede analizar y determinar que el concursado ha cumplido con los requisitos de la resolución general 3587 del 2014, ¿se puede meter de lleno en ese terreno? La respuesta es sí. Y refuerzo una idea: no perdamos de vista que no había en este asunto margen, espacio, justificación para que la AFIP denegara su conformidad, ya que la propuesta de pago del concursado respetaba los requisitos objetivos del 37, y en lo tinente al artículo 12, esto de que se considerará el comportamiento fiscal, lo cierto es que el concursado tenía regularizadas en un plan de pagos las deudas postconcursales, de modo que no había más opciones. Las deudas preconcursales estaban incorporadas al plan propio de las personas en concurso. Las deudas postconcursales estaban en un plan de pagos. Y esto nos engancha con el segundo eje de esta charla, que es el ejercicio abusivo del derecho a no prestar conformidad con una propuesta. A ver, determinado jurisdiccionalmente que el concursado cumplió con los requisitos de la resolución general de la AFIP, ¿puede un tribunal excluir a la AFIP de la base para el cómputo de las mayorías? El juez la excluye. ¿Con sustento en qué? Determina que la AFIP despliega una conducta carente de fundamentos y de razonabilidad, de modo que la no conformidad de la AFIP importa un ejercicio abusivo de su derecho.
No perdamos de vista que el derecho a votar la propuesta de acuerdo preventivo es un derecho elemental y esencial del acreedor. Como regla, el acreedor siempre lo conserva, excepcionalmente y fundado en la presunción legal de que el acreedor prestará su conformidad siempre con la propuesta que promulgue el deudor. El legislador identificó, como decía Roxana Martín, ciertas situaciones objetivas, ser cónyuge, cesionario, relaciones societarias, y optó por prohibirles ejercer su derecho. Punto. Hasta aquí la cuestión en sí no revela mayores complejidades ni incertidumbres. Pero las controversias se generan cuando se evidencian, se invocan, se aluden elementos que permiten suponer la existencia de un acreedor que resista la propuesta basada en motivaciones contrarias al ordenamiento jurídico. En otros términos, me parece que el problema surge cuando se aduce que un acreedor no prestará conformidad con la propuesta sin fundamento válido aparente, aunque la propuesta resulte razonable, y más aún, como en este caso, la propuesta se ajusta a lo que el propio acreedor AFIP impone. Y bueno, la dificultad se agrava porque la exclusión del voto del acreedor, que se presume contrario a la propuesta, no está contemplado expresamente en la ley, lo que motiva que se adopten diferentes decisiones judiciales y opiniones de doctrina. Sobre esto habló la contadora Roxana Martín y ya habló muy bien de esta cuestión. Yo quería, por mi parte, poner en común con ustedes una investigación publicada en la revista Derecho Comercial y las Obligaciones en septiembre de este año, en la que se trabaja en que la cuestión medular pasa no tanto por definir si la enumeración del artículo 45 es o no taxativo, sino por realizar una adecuada integración de todo el ordenamiento jurídico. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una jurisprudencia que me parece muy valiosa, que dice que para interpretar la ley debe computarse la totalidad de sus preceptos, de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución, evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyéndolas unas por las otras y adoptando como verdadero que las concilie y deje a todas con valor y efecto. Y ha dicho la Corte, en lo atinente al ordenamiento jurídico restante, que el intérprete debe dar preeminencia por sobre la palabra de la ley a su espíritu, a sus fines y en especial al conjunto armónico del ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho, en el grado y jerarquía en que estos son valorados por todo el normativo. Coherente con esta idea, Barreiro sostiene en un artículo extraordinario que dice: una cosa es la prohibición específica del artículo 45 y la ampliación por vía analógica o extensiva, y otra muy distinta es encontrar situaciones en las que la posibilidad de excluir del cómputo a un acreedor surge de ¿qué? De realizar una adecuada integración de todo el ordenamiento jurídico. Yo creo que este es el hueso de la cuestión. Hay un precedente, un tribunal afirmó, dice, no cabe hacer de las causales de exclusión de voto de ciertos acreedores en concurso un numerus clausus que impida correlacionar esa regla con otras normas del ordenamiento jurídico dentro o fuera del propio régimen concursal. Máxime, si se trata de normas cuya incidencia no podría postergarse en tanto reflejen principios indisponibles, imperativos y vinculantes para los jueces. Y en esta línea creo que pareciera viable que la prohibición se extendiera a otros supuestos, no expresamente incluidos en la norma, el 45,
respecto de aquellos acreedores que, como en este caso, actúan con abuso del derecho, artículo 10 del Código Civil, exteriorizando una conducta, una voluntad manifiestamente aviesa y carente de fundamento y de razonabilidad, que fue lo que sucedió aquí, en donde no había un sustento, no había un fundamento, una razonabilidad en que la AFIP no otorgara su conformidad. Chomer, en una decisión jurisdiccional, afirma que, o admite eliminar de la base de cómputo a un acreedor si fuera inequívocamente, dice, inequívocamente comprobado el ejercicio abusivo o desviado de su derecho a no prestar su conformidad. Y en línea con esta idea, Javier Lorente ha afirmado también que es admisible excluir, eliminar del cómputo, de la base del cómputo, a un acreedor que se coloca, dice textual así, que asume una postura intransigente y se negara sistemáticamente, destaco estas palabras, intransigente y negar sistemáticamente, aceptar la propuesta por razones que excedieran el mero derecho a recuperar su crédito, dice. Lo que lleva a afirmar a Lorente que si el acreedor rechaza la propuesta de acuerdo preventivo solo porque sí, se configura un claro supuesto de ejercicio disfuncional del derecho. Y que, insisto, es lo que ha quedado demostrado en este asunto que nos sirve de guía o de disparador. La oposición de la AFIP, en última instancia, era porque sí, porque no había un argumento y un sustento objetivo. Los planes de pago de deuda post-concursal estaban en marcha y bueno, como reflexiones finales quería compartir algunas ideas muy breves. Yo creo que es razonable sostener, decir que el derecho de voto configura un derecho subjetivo tan relativo como los demás. Y entonces el juez tiene que revisar que su ejercicio sea regular, es decir, conforme a los fines propios del instituto. Yo encontré un fallo muy interesante en la Corte de Justicia de Santa Fe que dice, es imperativo, no es opcional que el juez lo revise, es imperativo. Y dice la Corte, es procedente la aplicación de oficio por los jueces del principio que veda el ejercicio abusivo de los derechos, por cuanto el mismo constituye una norma imperativa de orden público. Es decir, pone la pelota en el centro de la cancha. Reafirma esto Julian Bath, que dice que el derecho de voto no es absoluto ni ilimitado, sino que como cualquier prerrogativa se haya sometida a su ejercicio a las reglas y a las limitaciones y a las restricciones indispensables para la preservación de la buena fe y de la moral. Creo que la propuesta es tratar de, en definitiva, realizar una interpretación sistemática e integradora del artículo 45, incluyendo en los supuestos de exclusión de voto a acreedores que estén o no en el número clausus, en la lista, ejerzan de forma abusiva su derecho de no prestar su conformidad con la propuesta de pago. Y esto requiere del juez un especial criterio de justicia y de sentido común, porque no puede, obviamente, limitarse a hacer la boca de la ley, sino que tiene que procurar alcanzar una solución justa. Y para esto tiene que obrar con un cuidadoso equilibrio entre los intereses en conflicto, respetando los valores en juego, que son el derecho de voto del acreedor, AFIP, por un lado, o el derecho de no prestar su conformidad, y el derecho del deudor de que el juez le homologue una propuesta de acuerdo. Yo creo que en ese proceso que tiene que hacer un juez para elegir la solución que dará el conflicto, es válido acudir a la pauta desarrollada por la jurisprudencia para determinar si se configura o no una actitud abusiva de parte del acreedor reticente a otorgar su conformidad. Esa pauta consiste en general en ponderar si la propuesta que ofrece el concursado colocaría
al acreedor reticente a otorgar su conformidad en al menos una situación igual o mejor que aquella a la que presuntamente podría aspirar mediante un dividendo concursal, porque en esas circunstancias entonces su interés perdería consistencia y puede poner en descubierto una actitud abusiva. Esto lo sostiene la jurisprudencia que sigue una posición doctrinaria y también jurisdiccional del juez Monti en un fallo en disidencia muy conocido. Bueno, con esto yo doy cierre a esto. Les agradezco muchísimo la oportunidad y quedo abierto para preguntas y ampliarlas y ampliar alguna cuestión. Muchas gracias. Agradecemos a los expositores y a los colaboradores del Consejo Profesional que contribuyeron en la publicación, difusión y edición de esta jornada, especialmente a la doctora Andrea Mucio, a Maximiliano Fitzmaurice y a Ariel Belli, y a los concurrentes, dando por finalizada la conferencia e invitándolos a participar en los próximos encuentros. La próxima actividad será la gestión de la sindicatura ante aspectos medioambientales, normativa ambiental, organismos de control vinculados con residuos contaminantes, actuación, informes y responsabilidades de la sindicatura, y los expositores serán la doctora Silvia Vigenzoni y el doctor Juan Manfredi, y coordinará la doctora Lidia Roxana Martín. También vamos a tener otra actividad relacionada con el tema de cooperativas, la fijación de un canon locativo objeto de apelación y los plazos de otorgamiento de la continuación en manos de la cooperativa. Será el análisis del fallo Wonder Farm SRL sobre quiebra, y esta exposición quedará a cargo de la doctora Regina Oberleitner. Agradecemos a todos y hasta la próxima.